Hola, en este video lo que vamos a estudiar es el tema de las ramas infinitas y asíntotas, que es una parte del estudio analítico que se le realiza a las funciones y que nos ayuda a hacer su bosquejo gráfico. Este video no pretende ser riguroso, aquí no hay deducciones ni demostraciones, simplemente está la explicación de un esquema general a seguir que nos ayuda a entender este paso. El objetivo es facilitar a los estudiantes el entendimiento de este tema para que puedan estudiar las funciones. Decimos que una función presenta una rama infinita cuando se puede estudiar lo que ocurre con la variable cuando ésta se aleja infinitamente. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Por ejemplo, tenemos el gráfico de esta función, como se puede ver, a medida que nos alejamos infinitamente hacia la derecha, es decir, vemos qué pasa cuando las x se hacen infinitamente grandes, la función continúa hacia la derecha. Entonces, estudiar qué pasa muy a la derecha significa estudiar la rama infinita esta. Si queremos ver qué pasa muy a la izquierda, pasa exactamente lo mismo. Es decir, estamos estudiando la rama infinita izquierda, es decir, ver qué pasa hacia la izquierda en extremo, ¿no? Eso sería estudiar las ramas infinitas, ver qué pasa en los extremos del gráfico, no en la zona central. Ver qué pasa muy hacia la derecha, ver qué pasa muy hacia la izquierda y también ver qué pasa muy hacia arriba o muy hacia abajo cuando la función tiene ese tipo de comportamiento. Pero ya lo vamos a mencionar en un ratito. Entonces, en una función como esta, por ejemplo, representada por esta gráfica, hacia más infinito en el eje de las x, no podemos estudiar las ramas infinitas. ¿Por qué motivo? Porque el último valor donde tengo función es muy próximo a 5. Es decir, la función no existe de 5 en adelante, por lo tanto, hacia más infinito en el eje de las x no tenemos función y no tiene sentido estudiar las ramas infinitas. Para menos infinito, tampoco. Ahora, ¿quiere decir eso que esta función no presenta ramas infinitas? No, de ninguna manera. Presenta una rama infinita, pero desde el punto de vista vertical. Acá pueden ver que esta función se aleja infinitamente en el eje de la y, por lo tanto hay una rama infinita. Y acá pasa exactamente lo mismo. Solo que este tipo de ramas infinitas no son a las que nos vamos a referir en este video, porque estas ramas infinitas se estudian en la parte de continuidad de la función, ya que aparecen cuando estudiamos los límites laterales en un punto donde la función no existe. Y están asociadas a asíntotas verticales, que son estas rectas que están acá. Esta en -3 y esta en 5. Pero no quiere decir que esto no sea una rama infinita, por supuesto que lo es, pero no se estudian en esta etapa. Esta parte del estudio analítico de una función se va a referir solamente a lo que pasa cuando nos alejamos horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. En este gráfico podemos ver que acá podemos estudiar las ramas infinitas solamente hacia la izquierda, porque hacia la derecha no tenemos, ya que la función no tiene dominio, no tiene parte de su dominio hacia la derecha. El dominio está simplemente a la izquierda de 6. Acá pasa lo mismo, pero al revés. Vamos a ver qué pasa con la rama infinita derecha, digamos. Es decir, vamos a estudiar qué pasa hacia la derecha, cuando la x tiende a más infinito. Porque hacia la izquierda, nuestra función deja de existir cuando se aproxima a -5. ¿Cuáles serían los casos más comunes que nos pueden aparecer cuando estudiamos las ramas infinitas? Estos que están mencionados aquí. Estas son las situaciones que pueden darse. Por ejemplo, que haya una asíntota horizontal, que haya una asíntota oblicua, que haya dos asíntotas. Esto de las asíntotas lo vamos a mencionar dentro de un ratito, vamos a definir lo que es una asíntota, vamos a ver los casos que hay. O puede pasar que haya alguna dirección asintótica. Esto es cuando no hay una asíntota, pero hay un comportamiento claro, definido de la función en cuanto a lo que hace cuando nos alejamos infinitamente. Esta dirección asintótica puede ser paralela al eje de las x, al eje de las y, o a una recta oblicua, ¿sí? Que ya vamos a ver con ejemplos concretos de qué se trata esto. Una asíntota, que es lo que hemos mencionado, es una recta. Primera cosa, es una recta que es una recta auxiliar, o sea, no forma parte del gráfico de nuestra función. Y la representamos porque nos ayuda al bosquejo de la misma, pero no forma parte del gráfico, no es parte de la función, simplemente nos ayuda. Es una recta que entra en la representación gráfica de la función cuando la variable se aleja infinitamente,
La distancia de ella a la gráfica que mencionamos tiende a 0. Veamos el ejemplo gráfico para entenderlo. Supongamos que tenemos esta función, la que está en rojo. Esa es la gráfica de la función en cuestión. Ahora, la recta vertical esta es una asíntota. ¿Por qué es una asíntota? Porque es una recta a la que la gráfica de la función se nos va acercando infinitamente, sin cortarla. Y acá pasa lo mismo desde la izquierda de la asíntota, ¿sí? La función se aproxima, se aproxima, se aproxima, pero nunca la corta. En este caso es una asíntota vertical. Este tipo de asíntotas aparecen cuando uno estudia la continuidad de una función. No es el caso de cuando estudiamos las ramas infinitas propiamente dichas, porque estas ramas infinitas se estudian a la derecha y a la izquierda en extremo, es decir, al extremo derecho o al extremo izquierdo, no en la parte central de la gráfica. Una asíntota horizontal, por ejemplo, sería esto. Sería cuando esta recta me frena el crecimiento de esta función, es como un tope, un techo. En este ejemplo pusimos que la asíntota está en 3. Significa que la función va creciendo, creciendo. A medida que me alejo infinitamente hacia la derecha, me voy acercando al 3, pero nunca llego. Y cuando me alejo infinitamente hacia la izquierda, exactamente lo mismo. Puede pasar que una asíntota tenga ese comportamiento hacia un lado, pero no hacia el otro. Acá hacia menos infinito, esta recta se comporta como asíntota, pero hacia más infinito no. De hecho, corta la gráfica. Podemos tener también una asíntota oblicua, es decir, una recta inclinada, donde la función a medida que me alejo infinitamente se va pegando a la gráfica de la recta, pero no la corta. Y lo mismo hacia la izquierda. Es una asíntota porque se van acercando. Podemos tener también una gráfica de una función que presente dos asíntotas diferentes, una que sea válida, cuando nos alejamos infinitamente hacia la derecha, o sea, para x tendiendo a más infinito, ven que la gráfica de la función se acerca a la gráfica de la recta asíntota, pero no se tocan. Y hacia menos infinito, esta otra recta tiene ese comportamiento también. Un detalle importante, porque a veces hay un concepto que anda manejándose entre los estudiantes y no es cierto. Una asíntota puede cortar el gráfico de una función. De hecho, esta asíntota corta la función en este punto, el gráfico en este punto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta asíntota es tal cuando nos movemos hacia la izquierda infinitamente. O sea, tiene comportamiento de asíntota hacia menos infinito en el eje de las x, o sea, hacia la izquierda. Esta región no forma parte de el menos infinito hacia la izquierda, sino que es una zona central. Por lo tanto, en esta zona, las asíntotas sí pueden cortar a los gráficos de las funciones. El comportamiento de asíntota se ve cuando nos alejamos infinitamente hacia un lado o hacia otro, no en la zona central, o sea que no hay problema de si un gráfico nos corta a la asíntota en la zona central. Ese es un concepto que hay que desechar. Las gráficas de las funciones pueden cortar a las asíntotas. Solo no la cortan cuando el comportamiento de esas rectas es de asíntota, o sea que se va acercando a la gráfica. Aquí lo que tenemos representado es lo que habíamos mencionado hoy como una dirección asintótica. Es decir, no hay una asíntota presente, simplemente que hacia más infinito, cuando la x se aleja infinitamente, la función tiene un comportamiento en el cual va creciendo todavía infinitamente, pero cada vez más lento. No hay una asíntota horizontal aquí que esté frenando el crecimiento. Esto sigue infinitamente, pero cada vez más lentamente es el crecimiento. Por eso hablamos de una dirección asintótica. No hay una asíntota. Es paralela al eje x porque se frena de manera de que la recta tiende a quedar paralela al eje x. Acá pasa exactamente lo mismo. Hacia menos infinito, esto se va achatando, y hacia más infinito también. Cuando digo menos infinito y más infinito me refiero en el eje de las x, es decir, hacia la izquierda muy lejanamente o hacia la derecha muy lejanamente. Acá tenemos lo que es
una dirección asintótica paralela al eje de la y. Significa lo contrario, que a medida que la x se aleja infinitamente, el gráfico de la función tiende a quedar paralelo al eje y. Acá todavía no se nota, pero la tendencia es esa. Si nos alejamos, esto tiende a ser cada vez más vertical, y para la x tendiendo a menos infinito pasa lo mismo. La gráfica de la función cada vez se acelera más en cuanto a el crecimiento. Cada vez es más rápido. Por lo tanto, tiende a hacerse vertical. Por eso decimos que es esa dirección asintótica paralela al eje OY. Pero no hay asíntota. No hay una recta que la limite. Esto se sigue alejando hacia la izquierda infinitamente. Acá tenemos el caso de un gráfico que tiene dos comportamientos completamente diferentes. Para más infinito, dirección asintótica paralela al eje OY. Tiende a hacerse cada vez más vertical. Para menos infinito, hay una asíntota horizontal que es el eje de las x. A medida que nos alejamos infinitamente hacia la izquierda, esta gráfica tiende a pegarse al eje de las x. Y acá tenemos el caso que aparece menos veces, es menos frecuente, pero no deja de ser interesante. Cuando tenemos una dirección asintótica, porque no hay asíntota, pero no es ni vertical ni horizontal, sino que es en una dirección dada, ¿sí? O sea, paralela a una recta dada oblicua. Por ser oblicua, la ecuación de esa recta va a tener la forma igual mx, donde m es la pendiente de esa recta. Entonces, si tenemos una recta oblicua, como esta por ejemplo, vemos que la gráfica de la función, cuando nos alejamos infinitamente aquí, tiende a quedar paralela a esta, pero no hay una asíntota. Por eso decimos que es simplemente una dirección asintótica. Y bueno, vamos a ver entonces de qué forma se estudian las ramas infinitas, ya que lo que vimos hasta el momento es los casos que pueden darse. Pero vamos a ver cómo se hace para determinar en qué caso de estos estamos. Lo primero a hacer es calcular el límite de la función para más infinito y menos infinito. ¿Por qué motivo? Porque estamos haciendo justamente ramas infinitas. ¿Qué significa? Ver qué pasa muy a la derecha o muy a la izquierda. Significa cuando la x se aleja infinitamente hacia un lado o hacia otro. Por eso estudiamos los límites para más infinito y para menos infinito. En el caso de que una función no exista para x tendiendo a menos infinito, solamente lo haremos para más infinito. Y en el caso contrario de que una función no exista para valores muy a la derecha, lo haremos para x tendiendo a menos infinito. Por lo tanto, va a depender de las características de la función si hacemos la tendencia para los dos lados o una de las dos. Después vamos a ilustrar con algunos ejemplos. Vamos a ver entonces cómo se interpretan los resultados de ese límite. Si ese límite me da un número finito, k, vamos a tener una asíntota horizontal. Vamos a suponer que ese límite me dio 3, que k vale 3, como en el caso del dibujo. Tenemos una asíntota horizontal de ecuación y igual 3. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la x se aleja infinitamente, la función toma valores cada vez más cercanos al 3, pero nunca alcanzan el valor 3, porque la asíntota está frenando el crecimiento de esa función. Y hacia menos infinito pasa exactamente lo mismo en este ejemplo. Eso es una asíntota horizontal, es como un freno que se le pone a la función en el gráfico. Y es cuando el límite de la función nos daba un número finito. Vamos a ver qué pasa cuando no da finito, sino que da infinito. Hay que calcular un nuevo límite, pero ese límite, que le vamos a llamar m, es este. Es el cociente entre la función y x. Aquí va la expresión de la función y acá siempre va x. Y se estudia para más infinito y menos infinito. A menos, por supuesto, que exista la limitación que mencionamos hoy, que hacia uno de los lados no exista. Y ese límite puede dar diferentes resultados. Por ejemplo, puede ser que dé 0. Si la m da 0, ese límite da 0, significa que tenemos dirección asintótica paralela al eje de las x. En este ejemplo, cuando nos alejamos hacia más infinito, pasó eso. Esta función tiene un achatamiento, pero no hay una asíntota. Por lo tanto, hacia la derecha, hacia más infinito, tenemos dirección asintótica paralela al eje de las x. Por lo tanto, ese límite nos tiene que haber dado 0.
La abreviatura de todo esto que está aquí es así: dirección asintótica paralela al eje X, vulgarmente llamado Daljox, porque uno ve el símbolo de paralelo como que fuera una doble L y lo pronuncia así. Pero es esto: dirección asintótica paralela al eje de las X. En el caso de este gráfico, ese resultado fue hacia más infinito, porque hacia menos infinito no. Aquí justamente hay otra cosa: dirección asintótica paralela al eje de la Y, porque tiende a quedar esto verticalmente. Eso es lo que ocurre cuando un límite da infinito. En esta función, para x tendiendo a más infinito, nos pasó esto. El límite de m tiene que haber dado infinito. ¿Por qué? Porque tenemos dirección asintótica paralela al eje de la Y. Entonces, cada vez que ese límite m nos dé infinito, tenemos este comportamiento. Podrá ser más infinito, podrá ser menos infinito, pero si da infinito, el comportamiento es este: dirección asintótica paralela al eje de la Y. Lo que vamos a abreviar de esta forma. Y vulgarmente le decimos DALJOY, dirección asintótica paralela al eje de la Y. Si ese número m nos diera un número finito, hay otro paso más para hacer. Hay que calcular un nuevo límite, al que vamos a llamar n. ¿Y qué es ese límite? Es de nuevo un límite con x tendiendo a más infinito y menos infinito, pero ahora es de nuestra función menos mx, donde este m es el número que nos dio el límite anterior. Así que debemos hacer este límite que está acá. Y según el resultado de este límite, el valor de n, ¿sí?, pueden ocurrir dos situaciones muy diferentes. La primera es que nos dé un número, finito. Entonces, teníamos el valor de m, tenemos el valor de n, por lo tanto, tenemos una ecuación acá de una asíntota oblicua, ¿sí?, una asíntota inclinada. La ecuación de esta recta va a ser de la forma y igual mx más n, donde m es el límite que habíamos hecho antes y n es el último que hicimos. Entonces, con esos dos números armamos la ecuación, y esa es la ecuación de la recta esta, que va a ser la asíntota oblicua. Pero si la n no nos da finito y nos da un valor infinito, lo que vamos a tener es el caso ese que habíamos mencionado antes, que era un caso más raro, que es una dirección asintótica paralela a una recta de ecuación y igual mx. Es decir, que la función va a tener un comportamiento de quedar cada vez más paralelo a una recta de ecuación y igual mx. En el caso de este dibujo, de este gráfico, esto pasó para x tendiendo a más infinito, o sea, hacia la derecha, porque hacia la izquierda no. Acá hay claramente una dirección asintótica paralela al eje de la Y, porque esto tiende a ser cada vez más vertical. En resumen, ¿sí?, porque se vieron un montón de casos. Vamos a ver un cuadro, y este cuadro lo que hace es resumir lo que planteamos en lo anterior. Decíamos que para hacer entonces el estudio de las ramas infinitas y asíntotas, calculamos este límite, el de la función. Si ese número me da un número finito, tenemos una asíntota horizontal. Si no nos da finito, o sea que nos da infinito, hay que calcular este límite, el m, que es el cociente entre la función y x. Y nos puede dar diferentes resultados. Si nos da 0, dirección asintótica paralela al eje de las x. Si nos da infinito, dirección asintótica paralela al eje de la Y. Pero si nos da un número finito, el m, entonces hay que hacer este otro límite, que es el de la función menos mx. Este m es el que nos dio acá. Y ese resultado de n nos puede dar dos resultados: o un número finito, de donde tendríamos una asíntota oblicua, cuya ecuación es esta, o que nos dé infinito y tendremos una dirección asintótica paralela a esta recta igual mx, que es oblicua. Por lo tanto, lo visto recién se resume en este cuadro. Este esquema es el que haremos referencia en otros videos para referirnos al esquema de las ramas infinitas y asíntotas. Es este mismísimo cuadro. Entonces vamos a ver ejemplos para entender esto. Vamos a suponer, en este primer caso, que tenemos esta función racional. Vamos a estudiar las ramas infinitas y asíntotas entonces. Calculamos primero el límite para x tendiendo a más y menos infinito. Como es un cociente de polinomios, tomamos los de mayor grado, los términos de mayor grado. Las x se cancelarían y me queda 4 medios, que es lo mismo que decir 2.
Por lo tanto, ese primer límite nos dio un número finito. Por lo tanto, tenemos asíntota horizontal de ecuación y igual a 2. Recordemos, este es el esquema, hicimos este límite, nos dio 2. Por eso es que tenemos esta asíntota horizontal. Veamos entonces otro ejemplo. Tenemos la función esta, que es una función cuadrática. Cuando vamos a calcular el límite de la función, como tiende a infinito la variable, nos quedamos con el término de mayor grado. Y esto siempre da infinito. Tanto para más como para menos infinito, como está elevado al cuadrado, nos queda positivo, por lo tanto nos dio esto el límite. El esquema nos decía que si este primer límite daba infinito, había que calcular el límite m, que era el cociente entre ¿quién? Entre la función y x, que es lo que figura acá. La función original y x. Resolvemos el límite. ¿Cómo? Y bueno, como es un polinomio en el numerador, nos quedamos con el término de mayor grado, ya que esto tiende a infinito y este va a ser el equivalente. Entonces, como el numerador tiene grado 2 y el denominador grado 1, este es mayor, automáticamente ponemos infinito el resultado. Y debemos ver qué signo tendrá ese límite para que quede determinado esto. Entonces, cuando tiende a más infinito la variable, al cuadrado me queda positivo, por 2 es positivo, dividido esto que es positivo me queda más. Cuando tiende a menos infinito, elevamos al cuadrado nos queda positivo, por 2 es positivo, pero el denominador va a ser negativo. Entonces, positivo el numerador, negativo el denominador, ese cociente nos da negativo. Por lo tanto, para más infinito nos quedó más infinito y para menos infinito nos quedó menos infinito. El esquema nos decía que si ese límite daba infinito, la función presentaba dirección asintótica paralela al eje de la y. Es este caso. Hicimos el primer límite, nos dio infinito. Calculamos el límite m, nos dio infinito. Por lo tanto, tenemos dirección asintótica paralela al eje de la y. Veamos otro ejemplo. Si tenemos logaritmo de 3x menos 5. De nuevo, calculamos el límite de la función tendiendo a más infinito, porque para menos infinito esta función no existe. Veamos que si es un logaritmo, si esto es negativo, la función no existe. Y esto nos va a pasar cuando la x tiende a menos infinito. Fíjense que 3 por menos infinito sería negativo el infinito. Si encima le restamos 5, sigue siendo negativo, por lo tanto no existe. Así que entonces solamente lo hacemos para más infinito. Y bueno, de este polinomio que está dentro del logaritmo, ¿sí? Que forma parte del argumento del logaritmo, nos quedamos con el de mayor grado, 3x. Si esto tiene infinito, esto tiene infinito. El logaritmo de algo que tiene infinito es también más infinito. Por lo tanto, ese límite da infinito. Lo que quiere decir que debemos calcular el límite m, que es del cociente de nuestra función y x. Como este es un polinomio, de nuevo tomamos el de mayor grado y nos queda esto. Ahora bien, ¿por qué da 0 esto? Si bien la x tiende a más infinito, este logaritmo también tiende a más infinito, al igual que la x. Estoy dividiendo infinito sobre infinito. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre que en un límite tengamos un cociente entre una función logarítmica y una polinómica, esta, si bien es infinito igual que esta, crece mucho más, es mucho más infinita esta expresión que esta. Los polinomios tienen un comportamiento de crecimiento infinito mucho mayor que los logaritmos. Por lo tanto, en comparación, este es mucho más grande como infinito que este. De ahí que el límite me da 0. Este punto se va a tratar el año siguiente, en tercero. ¿Sí? Si a este video lo ven estudiantes de tercero de bachillerato, ya conocen este tema. Es comparación de infinitos el tema. Pero si lo miran estudiantes de segundo año, lo van a ver en tercero, al porqué de esto. Simplemente sepan que si tengo una función logarítmica que tiene infinito y una polinómica, el límite me va a dar 0. Por lo tanto, según el esquema de ramas infinitas y asíntotas, para más infinito nos quedó dirección asintótica paralela al eje de las x. Fíjense, hicimos el primer límite, nos dio infinito. Calculamos m, nos dio 0.
Por lo tanto, dirección asintótica paralela al eje de las x. Veamos este ejemplo que va a ser el último. Si tenemos una función racional, vamos a calcular el límite tanto para más como para menos infinito. De nuevo, nos quedamos con los términos de mayor grado. Como el numerador es de grado 2 y el denominador es de grado 1, nos queda infinito este límite. De ahí que tenemos que hallar el límite m. El límite m era del cociente entre la función y x. Aquí lo que hacemos para operar, tenemos una fracción dividido algo que no es una fracción. Esto se multiplica por esto. O sea, este denominador por este divisor. De esta forma. Acá hacemos propiedad distributiva. X por x, x al cuadrado. Y x por 4, 4x. Entonces tenemos que hacer este límite ahora. Este límite, como tiende a infinito la x, es equivalente a que dejemos solamente los términos de mayor grado. Y bueno, cancelando x al cuadrado con x al cuadrado, nos dio 2. Por lo tanto, m en este caso dio finito. Recordemos, hicimos el límite de la función, nos dio infinito. Calculamos m, nos dio finito ahora. ¿Qué sigue entonces? Hallar el límite n. ¿Qué es el límite n? Es el de la función menos mx. Vamos entonces a hacer ese límite. Teníamos entonces que nos había dado 2, vamos a hacer el límite n. Es la función menos mx. Fíjense que esta m es lo que nos dio acá. El menos es porque en la fórmula está que es menos mx. Entonces tenemos que resolver este límite. Como es una resta de una expresión que es una fracción, menos una que no lo es, hay que hacer común denominador. Entonces el común denominador, que va a ser x más 4, va a estar presente. Esta parte corresponde a la primera parte. Y acá lo que hacemos es multiplicar cruzado para hacer denominador. Menos 2x por x, de ahí salió el menos 2x al cuadrado. Menos 2x por 4, de ahí salió el menos 8x. Estos términos de grado 2 se cancelan, acá no aparecen. Tengo menos 3x con menos 8x, lo que me da menos 11x. Y quedó el 1 como término independiente. El denominador quedó igual. Entonces, tenemos que resolver este límite. Como tiende la variable a más y menos infinito, nos quedamos con los términos de mayor grado nada más. El 1 y el 4 vuelan. Cancelando x con x, nos queda menos 11. Por lo tanto, nos queda una asíntota oblicua de ecuación igual 2x menos 11. ¿Por qué? Recordemos nuevamente. Hicimos el límite de la función. Nos dio infinito. Hallamos m, que era este límite. Nos dio 2, o sea, finito. De ahí tuvimos que hallar el límite n. Nos dio finito, porque nos dio menos 11. Por lo tanto, tenemos una asíntota oblicua de ecuación igual 2x menos 11. O sea, mx más n. Bien, el último punto que nos falta tratar es cómo representamos la asíntota oblicua. Porque para dibujar la función necesitamos representar esta recta auxiliar de alguna forma. Entonces, para empezar, si es una asíntota es una recta. Por lo tanto, necesitamos 2 puntos de ella. ¿Cuáles son los 2 puntos de esa recta? Los cortes con los ejes coordenados. Es lo más fácil de obtener. El corte con el eje de las x es la raíz. El corte con el eje de las y, que es la ordenada en el origen. Así que si encontramos los puntos de corte con los ejes, podemos entonces tener 2 puntos de la recta, los unimos y de esa forma nos queda la recta trazada. Vamos primero a ver cómo sería el corte con el eje de las x, lo que sería la raíz. Este punto, ¿sí? Si tenemos esta asíntota, esta recta, y queremos encontrar este punto, ¿sí? Para esta ecuación de esta recta, el razonamiento es el siguiente. En este punto, la ordenada del punto es 0, porque no estoy ni sobre ni debajo del eje x. La y de este punto es 0. Por lo tanto, si la y es mx más n, eso debe ser 0. Entonces despejamos la x. ¿De qué forma? Bueno, primero mx como término. Esta n la pasamos restando, y para despejar la x, la m pasa dividiendo. Por lo tanto, el valor de x menos n sobre m
es este que está acá, el corte con el eje de las X, la raíz. Vamos a ver ahora qué pasa con el corte con el eje de las Y, que es lo que se llama normalmente la ordenada en el origen. Y bueno, en este punto no estoy ni a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, la X de este punto, la abscisa, es 0. X vale 0 para ese punto. Entonces, en la ecuación de la recta, que era y igual a mx más n, la X vale 0 y sustituimos la X por 0. 0 por m me da 0. Cuando le sumamos n, 0 más n, me queda n. Por lo tanto, y, que es la ordenada de este punto, vale n. Entonces, este valor acá es n. Por lo tanto, lo que nos queda es que el punto de corte con el eje de las X, que estaba acá con abscisa menos n sobre m, y el punto de corte con el eje de las Y, acá en n. Si vamos a expresar correctamente estos puntos, tenemos que dar para cada uno de los puntos las dos coordenadas. Para el corte con el eje X, que es este que está acá arriba, la X vale menos 1 sobre m, o sea la abscisa, y la ordenada vale 0, porque no estoy ni arriba ni abajo. Y para este punto es 0n. 0 porque no estoy ni a izquierda ni a la derecha, y n porque es el valor de la y de este punto, de la ordenada. Vamos a ver cómo se hace con el ejemplo que nos tocó recién. Habíamos estudiado para la función aquella racional las ramas infinitas y asíntotas y nos quedó que tenemos una asíntota obliqua cuya ecuación es esta. Entonces tenemos que hallar los puntos de corte con los ejes para representarla. Con el eje Y era 0 y n. Recuerden que n es el término independiente, o sea 0 menos 11. Por lo tanto, el corte con el eje de las Y es este punto. En cuanto al eje de las X, había una fórmula. Era menos n sobre m, 0. Es decir, la abscisa menos n sobre m. 11 positivo dividido 2. Esta es n, esta es m. 11 sobre 2. Como es menos n, me queda positivo el 11. Así que 11 medios, que sería 5,5. Aquí. Por lo tanto, tengo el corte con el eje de las Y, el menos 11, y en el eje de las X con 11 medios, o 5,5. Teniendo estos dos puntos, los unimos y trazamos. Este es el caso más común de asíntota. Tenemos una ecuación de este tipo y lo representamos con estos dos puntos de corte. Pero puede pasar el siguiente caso particular. Que tengamos una asíntota cuyo término independiente valga 0. Simplemente tengamos el término lineal, es decir, y igual mx. En este caso tenemos un problema, que al ser 0 el término independiente, el corte con el eje Y es en 0, 0. Va a ser el origen mismo. Y la raíz, o sea el corte con el eje de las X, también va a ser 0. Porque menos n sobre m va a ser menos 0 sobre 2. Nos queda 0. Entonces, no tenemos dos puntos para representar esta recta. Tenemos solamente uno. ¿Qué es lo que se hace? Lo siguiente. Se obtiene un punto auxiliar. Ya que tenemos uno, no se olviden de que el origen es uno de los puntos, pero necesitamos otro. Y ese punto auxiliar es eligiendo un valor distinto de 0 para la variable. Por ejemplo, 3. Como podría haber dicho 2, 5, 7, 14, 23, menos 8. El que fuera. Entonces, si la ecuación es y igual 2x, si yo para la variable independiente elijo el 3 y lo sustituyo en la x, me queda 2 por 3 y me da el valor de la y. Entonces, la ordenada del punto que tiene por abscisa 3 es 2 por 3, o sea 6. Por lo tanto, un punto que el valor de la abscisa, o sea de x, sea 3, va a tener un valor de y 6, si está en esta recta. Por lo tanto, el punto auxiliar va a ser 3, 6. Para representarlo gráficamente, bueno, este es el punto 3, 6, este de aquí. Ya teníamos que por el origen pasado a la recta, es lo que dice acá. Primer punto que teníamos, el origen. El punto auxiliar, 3, 6, que es este. Los unimos y obtenemos de esta forma entonces el trazado de la asíntota. Y bueno, con esto damos por finalizado este video de ramas infinitas y asíntotas.
Se aceptan comentarios, se aceptan quejas, sugerencias, dudas. Así que estaré dispuesto a responder cualquier pregunta que